Doctor Cuello, para hablar sobre todo el tema reforma impositiva y evasión en Argentina, pero en la pausa me estaba comentando datos tan jugosos sobre Japón que quiero que los repita. ¿Cómo era, doctor Cuello? Claro, porque yo creo que se están subestimando las realidades japonesas a la luz de esta crisis internacional que prácticamente tiene epicentro en el sureste asiático, y cuando aparecen recomendaciones tan clásicas como la del fondo, que hay que cambiar el modelo haciéndolo de crecimiento hacia adentro en lugar de crecimiento hacia afuera, se pasan por alto algunas realidades que no son fáciles de desarticular. La primera de ellas es que la economía japonesa es la economía más regulada del mundo. Las regulaciones alcanzan al 35% del Producto Bruto Interno y son las causantes del atraso tecnológico que se está produciendo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, contra lo que la opinión pública pretende creer, en Japón. En Japón, por ejemplo, comparado con Estados Unidos tiene que el 60% de los hogares tienen televisión por cable. En Japón es el 6%. La telefonía celular, por ejemplo, en Estados Unidos alcanza el 7% de los norteamericanos. En Japón no llega al 2%. ¿Y por qué esto? Por las excesivas regulaciones que hay, que por ejemplo en el campo de las telecomunicaciones impiden el ayornamiento de todos los sistemas internos de comunicaciones. Y esto implica, me comentaba en la pausa, lamento que no la hayamos televisado la pausa, pero un sobreempleo público, ¿de qué magnitud? Si uno por arte de imaginación pensara en que se desregula la economía japonesa automáticamente, hay 10 millones de empleados públicos que quedan sin trabajo, y esto llevaría la tasa de desempleo en Japón al 15%. Es decir, el desempleo encubierto es fantástico. Ahora, la crisis financiera tiene como antecedentes esta especie de patología que alcanza la economía real. No en vano, grandes empresas, por no poder afrontar la mega competencia de los países vecinos, han tenido que trasladarse al exterior. Y naturalmente ese es un proceso que no ha terminado, muy por el contrario, a pesar de que lleva ya una década, está en los comienzos, porque fíjese usted que Japón exporta apenas el 9% de su producción industrial contra el 20% de Estados Unidos. Es decir, que hay margen todavía para un redespliegue muy profundo de las estructuras industriales japonesas al resto del mundo para poder competir, porque Japón tiene un nivel de productividad excesivamente bajo. En el único sector que compite y tiene una productividad 23% superior a la de Estados Unidos es en el sector de maquinarias. Ahora, todo esto que usted marca indica que en Argentina no leemos bien las cosas, porque por ejemplo Lester Turov escribió un bestseller hace unos años que llamaba Head to Head, cabeza a cabeza, que mostraba la guerra incipiente en la cual Japón iba a desplazar a Estados Unidos como potencia mundial. Y en Argentina este año invitamos a Lester Turov, creo que fue Abra, que invitó a Turov a la Argentina, cuando hoy no lo debe estar invitando nadie en el mundo, porque se incineró, digamos, básicamente. Es sorprendente que tengan todavía este tipo de discursos. La ley de regulación en materia educativa, la ley de defensa contra incendios que impide, por ejemplo, que las gasolineras en Japón sean de autoservicio. Allá no existe el autoservicio, tiene que estar atendida por una playa de trabajadores que están subsidiados de esa manera. La cadena de comercio más grande, que es la Daisy, tiene 360 bocas de expendio contra 3.000 que tiene Walmart. Es decir, todo este tipo de fenómenos hacen que las regulaciones se proyecten sobre un sistema de precios relativos que tienen un muy fuerte sesgo antiexportador. Y eso eleva los salarios en términos de dólares. Claro, por ejemplo, después de Suiza, Japón es el país que tiene el ingreso por habitante más alto. Sin embargo, el poder adquisitivo de los japoneses es uno de los más bajos del mundo. Las clases trabajadoras apenas si pueden subsistir. Y se está dando un fenómeno
es la emigración de la poca gente capacitada e inteligente que produce el sistema educativo japonés, porque no aguanta el encierro de un sistema excesivamente regulado. Le voy a dar un caso. En el año 1991 había casi 600 corresponsales extranjeros en Japón. Hoy hay menos de 50. Van a volver dentro de poco como las cosas sigan así. Y no sé si se van porque las cosas siguen así, pero, pero la prensa va a tener que enfocar esto de creer que porque Japón quiera va a poder entrar automáticamente en un proceso de crecimiento hacia adentro, impide conocer que contra esa tendencia están conspirando factores culturales que pasan por lo religioso, lo educativo y demás en la realidad japonesa. En Japón hay 130 millones de habitantes, hay 130 millones de sintoístas y 130 millones de budistas. Los japoneses practican 2 religiones al mismo tiempo y tal vez 3 también. Por eso son tan contradictorios y nunca toman decisiones en serio. Exactamente, son constantes, laboriosos, pertinaces y tienen una serie de, digamos, cualidades destacables, pero no son creativos, no son imaginativos, porque el sistema educativo no los ha orientado en esa dirección. Son los mejores productores del mundo de hardware, no tienen un software. Es decir, inteligencia aplicada no hay. Claro, crean la maquinaria, para el público que no sabe, crean la computadora más barata y quizá la mejor funcionando, pero sin embargo no pueden hacer ningún programa estilo Windows o el que sea. No, la hacen perfecta, copian muy bien, copiaron toda su cultura de China, de Corea y son lo que son. Vamos un poco al tema local, porque si no, fue muy interesante realmente todo lo que comentó, pero quería hablar un poco de la reforma tributaria. ¿Usted cómo ve esta reforma tributaria? La veo, ¿Es un especialista en el tema? No, algo conozco del tema, algo conozco. Fue secretario de Hacienda muchas veces. Creo que más importante es de 35 años que enseño esta materia en finanzas públicas en la facultad. Creo que no es buena, pero lo que es peor está planteada a destiempo. Este tipo de modificaciones se tienen que hacer cuando la economía está en auge, cuando hay expansión, cuando las unidades económicas privilegian el pago de impuestos, pero no cuando se da una tendencia en la que asoman manifestaciones de desaceleración y de deflación de precios con contracción de ingresos. Porque en el caso particular de Argentina, que tiene una muy débil administración tributaria, cuando aparecen estas manifestaciones, el impuesto se utiliza como sustituto de un crédito que se hace escaso y caro. Entonces, cuando usted agrega confusión, incertidumbre en este panorama, que no sabe si va a tener impuestos sobre los activos, si el IVA lo va a alcanzar o no lo va a alcanzar, si los impuestos sobre los intereses se van a aplicar o no, la gente levanta sus mecanismos de autodefensa y la respuesta normal es la evasión. Por otra parte, la gente también sabe que estamos en una coyuntura política difícil y que el próximo año hay renovación de autoridades. El poder de la administración se va a debilitar aún más, por el hecho de que todo el mundo sabe que vienen los cambios. ¿Hay tanta evasión como se dice ya en Argentina? Yo creo que hay más de la que se dice. ¿Más? Sí. Yo pensé que era menos por el sobrecálculo del PBI. Bueno, tomemos el cálculo del PBI. Usted, para hacer números redondos, tomemos 350.000 millones, póngale, para hacer números redondos, 30% de participación del Estado en la economía, ¿no? ¿Usted cree que el PBI es 350.000 millones? No, yo no creo. Yo creo más bien en la cifra de Buscaglia y Danilo Pastore, pero bueno. tomemos estados oficiales. Bueno, cuando uno hace la depuración de los sectores exentos del Estado y demás, llega a una base imponible de más o menos 200.000 millones. Al 21% le tiene que dar 42.000 millones, le está dando apenas 20.000. Sí, pero si las cifras de Buscaglia y Danilo Pastore son ciertas y el PBI oficial no, estamos recaudando bastante más de lo que parece en términos relativos. No, me parece que entramos dentro de una confusión, porque si corregimos por la paridad de poder adquisitivo, el Producto Bruto, también tendríamos que corregir por la paridad de poder adquisitivo el gasto público y la recaudación, me parece, ¿no es cierto? Sí, pero la recaudación es efectiva, son los pesos que realmente entran a sí, este bueno, tipo pero de cambio. También lo que el gobierno gasta, lo gasta también a este tipo de cambio, pero sería otro tipo de discusión. Lo que yo digo es que
solamente ahí usted tiene 20.000 millones de pesos. Y en el caso del impuesto a las ganancias, consideremos que tiene que haber un punto por elusiones como mínimo y usted ahí tiene 4.000 millones. Si piensa que en Argentina debiéramos tener un impuesto a las ganancias que diera como por lo menos 5 puntos del producto, y ahí tenemos una recaudación potencial importante que nos acerca a los 33.000 millones de dólares. Doctor Cuello, muchísimas gracias por venir y en breve, bueno, quiero tratar con usted más extensamente el tema reforma tributaria porque hoy hablamos casi todo de Japón, aunque bueno, los datos que aportó creo que lo merecían. Muy bien, gracias. Nosotros después de la pausa vamos con José Luis Espert, que con él vamos a debatir un poco el efecto que Asia puede tener en Argentina.